La escritura es muy clara al decir, engañoso es el corazón, y después le añade más que todas las cosas. La palabra corazón en el hebreo, ya que en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, esa palabra es una manera muy amplia para hablar de nuestros sentimientos. No habla de el órgano es engañoso, sino nuestros sentimientos son engañosos. Si leyéramos de una manera más clara este pasaje, diría, engañosos son los sentimientos, más que todas las cosas. Y después buscaríamos la definición de sentimiento. El sentimiento se refiere a un estado de ánimo como una emoción que determina ese estado de ánimo, que le causa a determinada persona, animal, cosa, recuerdo o situación en general, y cómo diferentes emociones nos cambian, hermanos. Yo sé que estos días son difíciles y es muy fácil descuidar nuestro corazón y no cumplir con el mandato de tener un corazón recto delante del Señor, un corazón limpio delante de Dios, delante de los otros. Y recordemos que de acuerdo a estos pasajes, a veces el sentimiento y la emoción nos cambian, muchas veces por causas externas. Por ejemplo, si alguien te da una noticia, tu estado de ánimo cambia. Si ahorita chocas, evidentemente es una emoción fuerte y cambia. Un evento, una invitación. Simplemente, hermanos, cuando vamos manejando y alguien se nos mete, ¿verdad que nuestro estado de ánimo cambia muy rápido? Todos le decimos, ¿verdad? Dios te bendiga, gloria a Dios. Ya solo se echaron de cabeza, ¿verdad, hermanos? No, tú mismo dices, mejor no digo eso porque al Señor no le agrada, pero nuestra carne quiere hacerlo. Y somos muy volubles en nuestro estado de ánimo. Si alguien te da una llamada y te dice tal persona y tú lo aprecias, está muy enfermo. ¿Verdad que tu estado de ánimo cambia inmediatamente, hermanos? Nuestros sentidos nos engañan y son muy volubles. Si alguien te invita a una boda, dices, bueno, por fin salió tal persona, ¿verdad? Y da alegría. Si alguien te da un regalo, hermano, incluso si estás triste y alguien llega y te da un regalo, ¿verdad que tu estado de ánimo cambia? Parece que hay una emoción para cada situación y desarrollamos conductas apropiadas para cada determinada emoción. Pero recuerda que la Biblia dice que engañosos son los sentimientos, más que todas las cosas. Por eso es que vivimos en una generación de personas tan volubles que uno se pregunta, oye, ¿el hermano será buena gente o será el otro? ¿Tendrá un buen espíritu, un mal espíritu? ¿Estará contento, estará enojado, será espiritual, será carnal? Y la Biblia dice y en Santiago 1:8, brevemente vayamos con esto en mente. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice la escritura, el hombre de doble ánimo, ¿qué es, hermanos? Inconstante. ¿Y en cuántos caminos es inconstante? En todos sus caminos. ¿Sabes que una persona de doble ánimo no puede terminar nada? Por eso hay cristianos y cualquier persona que no dura mucho en un trabajo, porque son inconstantes en todos sus caminos y simplemente cambian y algunos hasta lo escudan bajo el cristianismo de no es que Dios tenía otra área para mí, cuando simplemente no son fieles, hermano. Por eso hay personas que dejan un ministerio y simplemente sirven por 1, 2, 6 meses o incluso un año y después incluso lo espiritualizan. Dios tenía otro lugar para uno, cuando no han aprendido a simplemente ser cristianos fieles. Por eso me encanta la frase que decía el director del Instituto Bíblico, Dr. Jorgensen, que decía, el cristianismo se mide en décadas. Dame un cristiano en un lugar una década y te muestro un cristiano fiel a Dios, hermanos. Por eso los matrimonios se desboronan, ninguna área parece ser fiel, porque hay cristianos de doble ánimo, navegando en sus emociones, cuando un cristiano debe estar anclado en la palabra de Dios. Y si Dios es inmutable, ¿por qué cambiamos tanto, hermano? ¿Quién es de doble ánimo? Alguien dijo, aquel que no tiene bien fundamentadas sus prioridades. Te lo voy a repetir. ¿Quién es alguien de doble ánimo? Aquel que no tiene bien fundamentadas sus prioridades. Es como un velero, simplemente donde apunta el viento y hacia allá se deja ir el velero.
Hay muchos cristianos que son de esa manera, se dejan influenciar muy fácil, y quien más lo engaña es su propio sentimiento y su corazón, que es engañoso más que todas las cosas. ¿Por qué son inconstantes en todos sus caminos? Número uno, porque no tienen una prioridad, y lo más triste es que su prioridad no es Dios. Hermanos, tenemos que tener prioridades en nuestro día, laborales y en todo aspecto, pero el punto número uno de nuestra fila debe ser Dios y la obra de Dios, mis hermanos. No hay prioridad, no hay fidelidad, y por eso nunca pueden terminar lo que empiezan. Doble ánimo nos habla de dos cosas, o de dos personas, o una persona que cambia su estado de ánimo, y pareciera que son dos. Pensemos en Pedro. Pedro le dijo: aunque todos estos te negaren, yo nunca te negaré. Canta aquel gallo 3 veces y le dicen: ¿conoces a Jesús? Y dice: yo no conozco tal hombre. Doble ánimo, hermanos. Fue inconstante porque se dejó guiar por su circunstancia y no por su fe. A mí me hubiera encantado que la Biblia dijera: Él es Cristo y Él es mi Señor. Sin embargo, no lo fue, porque no dejó clara su prioridad. Pregunta: ¿Pedro era cristiano, hermanos? ¿Se dejó guiar por principios bíblicos? Se dejó guiar por sus sentimientos y fue inconstante. Estamos hablando de tal vez el mejor de los 12 apóstoles, hermanos. No seamos tan volubles, hermano. Yo conozco nuestra humanidad, nuestra fragilidad. Un día, hermanos, ansiamos servir al Señor con todo nuestro corazón, y al siguiente día a veces tal vez no leemos la Biblia, y muestra una incongruencia en nuestro cristianismo. El salmista, el dulce cantor de Israel, el hombre más espiritual, llamado David, él decía: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Y todos diríamos: qué cristiano. Pero en el verso 5 dice: pero ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Y vemos cómo somos volubles, no solo aquellos grandes héroes de la fe, sino simplemente mírate en el espejo y date cuenta de lo volubles que tú y yo también somos. Tenía un amigo en el instituto aquí de San Luis Potosí, y aquel misionero, hermanos, aquel amigo quería ser misionero, y toda su plática es: voy a ser misionero a África, voy a ser misionero a África, y la meta era muy buena, hermanos. Pero voy a ir a África, y vivía arriba, y después, hermano, hasta se salió del instituto. No sé si hoy en día sigue en los caminos de Dios, pero vemos una inconstancia tremenda dentro del pueblo de Dios. Ahora, hermanos, somos personas con sentimientos, y no seríamos muertos. Por algo lloramos, reímos, nos enojamos, disfrutamos, pero debemos aprender a controlar nuestras emociones, y no que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Y sobre todo, aunque la emoción pueda ser más grande que nosotros, no puedes dejarte guiar por tus emociones o tu corazón, sino por tus convicciones y lo que la Biblia dice. Amén, hermanos. Lo que este libro enseña siempre será veraz. Y si tu corazón te indica, no sé, por otro lado, y tenemos esta famosa frase, hermanos, allá afuera, que dice: pues si tu corazón te dice, hazlo. Entonces, si estás casado y te gusta otra mujer y tu corazón te lo dice, ¿lo vas a hacer? No puedes dejarte guiar por tus emociones, sino por convicciones que este libro enseña, hermanos. Amén. Vayamos a Deuteronomio 6:4. Recordemos la base de la vida cristiana. Deuteronomio capítulo 6, verso 4 es el gran mandamiento de la ley, y la Biblia dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El mandato: y amarás a Jehová tu Dios. ¿De qué manera debemos amarlo? Si tú crees que este mandato es fácil, no lo entiendes, hermano. No dice que lo ames, dice que lo ames de todo tu corazón. No con la mitad de tu corazón, sino con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amarle con todos nuestros sentimientos, hermano. Mencioné con esto para decir lo siguiente: nuestra carne no anhela un corazón para Dios. Pastor, ¿cómo se atreve a decir eso? Te lo repito. Nuestra carne, nuestra humanidad no anhela un corazón para Dios. Por eso debes sujetar tu corazón a las cosas de Dios, incluso cuando no quiera. Vayamos a Romanos 7:15. El apóstol Pablo nos abre un poco su corazón y nos da un poco de su testimonio, y dice:
porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, verso 16. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, y la ley siempre será buena, hermanos. Verso 18 y 19. Dice la Biblia: de manera que ya no soy yo quien hace esto, sino el pecado que mora en mí. Verso 18. Y yo sé que en mí esto es, en mi carne, digamos juntos lo que sigue, no mora el bien. Pero pastor, yo soy un excelente cristiano, se equivoca. Pues, o te equivocas tú, o se equivoca este libro, hermanos. En nuestra carne no mora el bien. Por eso debemos sujetar nuestra carne para que haga el bien, pero el bien no está en mis manos. Por eso debo llevar mi corazón a Cristo, porque solo en Cristo podré dar buenos frutos. Amén, hermanos. En mi carne no mora el bien. Y luego nos dice, porque el querer el bien está en mí. Hermanos, ¿quién quisiera que todo el mundo fuera salvo? ¿Te gustaría que todo el mundo fuera cristiano, hermanos? ¿A quién le diste el evangelio esta semana? No te digo hoy, esta semana. Ya se nos calmó el palenque, hermanos. ¿Verdad que el querer está en nosotros? Pero no el hacerlo. Alguien diría, bueno, quisiera que nadie, que no haya nadie sin comer. Bueno, hermano, céntrale en tu vida, le diste a uno de comer esta semana. ¿Verdad que dentro de nosotros está el bien, pero no lo hacemos? Por nuestra naturaleza, nuestro corazón no anhela a Dios, hermano. Sé que se escucha muy triste, pero es la realidad. Por eso debes llevar tu corazón a las cosas de Dios, hermano, con propósito. Y Pablo lo expresa. Pablo quería una relación cercana a Él. Pero si somos honestos, hermano, primero vemos por nuestras necesidades antes que alguien más, vemos por nuestros deseos y nos obsesiona nuestra vida y nuestra prioridad somos nosotros. Amén. Dos amenes. Gloria a Dios por cristianos honestos, hermano. Por naturaleza somos egoístas. Leí una historia de una pareja y ellos decían que estaban muy agitados por las cargas que tenían y especialmente se la atribuían a sus hijos. Y dijeron, pues vayámonos a Acapulco para relajarnos. Dejaron a sus hijos en la casa, les dejaron todos los alimentos que necesitaban, se fueron a Acapulco. Y los hijos, como necesitaban algunas cosas, fueron a pedirle ayuda al vecino. Y se quedaron en la casa del vecino y fue el vecino quien terminó cuidándolos. Ellos eran la víctima en esta historia. Es que es mucha presión. Cuando nos hacemos sufridos es porque solo pensamos en nosotros. Te lo voy a repetir, hermano. Cuando nos hacemos los sufridos es porque solo piensas en ti. Al centrarnos en nosotros, eso es lo que entra al corazón de un cristiano. Ya no te importa nada, ni nadie, ni la obra de Dios. Por eso es difícil entregarle todo nuestro corazón a Dios, hermano, cuando es la base de la vida cristiana. ¿Sabes que si tu corazón no lo tiene Dios, todo lo demás que se predica es completamente en vano? Porque es la prioridad. Si no nos importa Deuteronomio 6, 4 y 5, hermanos, todo lo demás sale sobrando. Pero si tu corazón lo tiene Dios, hermano, no hay necesidad de nada, porque toda la prioridad está en orden. Por eso pensaba que predicar antes de la conferencia de la familia y sentí que debía predicar un corazón para Dios, hermano. Tener un corazón para Dios. Servir a Cristo con un corazón entregado a Él es la mejor manera de vivir, hermano. Amén. ¿Recuerdas cuando te dieron el Evangelio? ¿Verdad que no te fue difícil entregarle tu corazón a Dios? Y ahorita, ¿por qué ya no, hermano? Recuerda aquel día que alguien llegó a tu hogar, alguien te abrió la Biblia, te expuso el Evangelio y dijiste, Cristo, sálvame. Le serviste, hermano, y te has llegado a enfriar. Considéralo, hermano. ¿Mantienes el mismo corazón de aquel día, sea hace un año o sea hace 5, 10 o 20? Tal vez lo estás perdiendo o lo perdiste y a alguien que le ocurrió fue David. Esto fue la introducción de mi mensaje, hermanos. Vayamos a Salmos capítulo 84 y es un salmo precioso
que nos muestra el corazón y el amor que David tenía a Dios y a la obra de Dios. Salmos 84 fue escrito por David, un hombre conforme al corazón de Dios, no por ser perfecto, sino que anhelaba la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. David tenía muchas características, pero creo que la más grande de ellas es que quería que su corazón estuviera en las cosas de Dios. ¿Sabes cuál sería nuestra más grande virtud como cristianos, hermanos? Que nuestro corazón lo tenga Dios. Versículo 1, mira cómo el salmista David empieza a expresarse: cuán amables son tus moradas. No decía voy a ir a escuchar un mensaje un rato, no, hermanos, una devoción. Cuán amables son tus moradas. Y con signos de exclamación: oh Jehová de los ejércitos. Fíjense lo que dice el verso 12, hermano, y solamente piensa en tu mente lo que el salmista pensaba: anhela mi alma. Y aún ardientemente, ¿qué deseaba David, hermano? Los atrios. Cuando dice los atrios, es la casa de Dios, hermano. Pero no solo dice quiero ir a la iglesia. Él dice anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Jehová. Notas que no era un corazón indiferente, sino un corazón con propósito para Dios y su obra, hermano. Escribió que extrañaba la gloria de Dios, su casa y la presencia de Dios. David tenía un deseo muy grande de tener la presencia de Dios, que extendía sus metas propias, y vaya que era el rey, vaya que tenía muchas metas, pero su meta más grande, hermanos, era agradar a Dios y estar en la voluntad de Dios. Cualquier corazón de un cristiano sano debería de ser buscar a Dios y amar la obra de Dios, como el salmista al decir: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Aquel cristiano que es feliz, aquel cristiano que está dentro de la voluntad de Dios, es aquel cristiano que busca a Dios con todo su corazón. Y David sentía una necesidad: anhela mi alma y ardientemente desea ir a la iglesia, escuchar su palabra, cantar: día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Mi alma lo anhela. ¿Notas el corazón detrás de la escritura? La pasión de David por Dios, hermanos, anhela mi alma. Si ves, no era un requisito, no era una obligación, y entre comillas, aunque congregarse es una obligación, de acuerdo a Hebreos, no dejando de congregarnos, no lo veía como una obligación, sino como un deseo, hermano. Desea los atrios de Jehová para cantarle. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que decías con ansias: quiero ir a la iglesia y Dios, por favor, háblame y ayúdame a salir distinto de la manera que he entrado? No solo venir por venir, sino venir con propósito, hermanos. Quiero conocer tu presencia, quiero conocer la llenura de tu Espíritu Santo como nunca antes, Señor. Anhela mi alma y ardientemente desea los atrios. Uno debe vivir con un anhelo, hermanos. Pienso en las Olimpiadas. Aquellos hombres entrenan día y noche, hermanos, cuidan su alimentación, entrenan, caminan, corren, dependiendo de cuál sea la prueba que quieran competir. Y tienen tanto anhelo por una medalla de oro, y David tenía un anhelo muy grande, pero su anhelo era los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Un cristiano debe anhelar amarlo y conocerle más, hermano. Piensa en las horas que personas gastan en hacer ejercicio, y no estoy predicando en contra, incluso es algo bueno. Debemos cuidarnos, pero simplemente compáralo con el tiempo que le damos a nuestro Dios, hermano. Piensa en el tiempo que gastamos en relajarnos y desear cosas para nuestro propio placer, aunque la Biblia dice que para todo hay tiempo y no hay nada de malo en divertirse, pero lo malo es que nuestro anhelo más grande es la diversión, más que la gloria de Dios, hermano. Y David dijo: lo que mi alma verdaderamente anhela son los atrios de Jehová. En ocasiones asistimos a la iglesia por razones erróneas o solo por ir.
Yo creo que nadie va a un hospital solamente para ver la sala de un hospital, ¿verdad que no, hermanos? Alguien va a un hospital para sentirse bien de salud. ¿Sabes por qué venimos a la iglesia? Porque este corazón busca su propia voluntad y venimos a este lugar y Dios dirige nuestro corazón hacia Él nuevamente, hermanos. El corazón de David, hermanos, no solo anhelaba a Dios, sino que encontraba refugio en Dios. Versículo 3 nos dice el salmista: aún el gorrión halla casa. Y así como aquel pajarillo había encontrado una casa, él sentía que su alma era refugiada dentro de la casa de Dios, hermano. Y la golondrina ha hallado un nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío. Versículo siguiente, versículo 4 nos dice: bienaventurados. En otras palabras, doblemente bendecidos. En otras palabras, dichoso, o más entendible, doblemente feliz, los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Y la palabra Selah significa pausa, medita en lo que acabas de leer y vuelve a leerlo. Dichosos y felices los que habitan en la iglesia, en su casa, y perpetuamente le alabaremos. Amén, hermanos. Un corazón afianzado en Dios, hermano. Versículo 5. David no solo necesitaba y sentía la necesidad de estar más cerca de Dios, sino que se daba cuenta que no solo tenía que estar cerca de Dios, sino plenamente confiando en Dios. En un mundo de inseguridades debemos afirmar y asegurar nuestro corazón en Dios. Verso 5, el salmista nos dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Notas la fortaleza que venía el salmista de amar a Dios, de amar la obra de Dios. Y hermanos, el perfecto amor echa fuera el temor. Y nos dice: aquel que tiene en ti sus fuerzas. Un corazón, hermanos, que no solo era fortalecido en Dios, sino que incluso en las más grandes aflicciones se mantenía fiel a Dios. Siguiente versículo, mira lo que dice, verso 6. Atravesando, ¿qué valle cruzaba David, hermanos? ¿Y qué hacía cuando atravesaba el valle de lágrimas? Él decía: Dios lo cambie en fuente. En otras palabras, estoy tan seco, pero es Dios que cambia mi desierto en estanques de aguas, hermano. Tú y yo hemos cruzado el valle de lágrimas y es triste, pero en las dificultades hay tantos cristianos que se apartan de Dios, dejan de orar y dejan de leer la Biblia, pero el salmista cuidaba con propósito su corazón y decía: aunque atraviese el valle de lágrimas, yo sé que Dios lo va a cambiar en fuente. Cuando la lluvia llene los estanques, te das cuenta del corazón que tenía, que incluso en el valle Dios seguía siendo bueno para David, que en las dificultades nunca le daba la espalda a su Dios, sino voluntariamente le entregaba su corazón. Es triste, hermano, yo sé que el valle es difícil, yo sé que el valle es seco, es árido, desalentador, pesado, hay mucho desánimo en el valle, pero debemos recordar, hermano, que Cristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, hermanos. Necesitamos estar conscientes que habrá tiempos de prueba, que habrá tiempos de dificultad, pero debemos decir, al igual que el salmista: aunque atraviese el valle de lágrimas, mi Dios lo va a cambiar en fuente, porque Dios está en control y Dios lo obra para bien. Gloria a Dios, hermanos. En el valle nos llevamos las mejores sorpresas, hermano. A veces en el valle conoces más a Dios. Y nos dice el texto, hermano, siguiente versículo, mira lo que dice: atravesando el valle, después dice: irán de poder en poder y verán a Dios. A veces cuando tú y yo cruzamos ese valle, si cruzamos el valle, hermano, ahí vas a ver tú a Dios. ¿Cuántas veces has dicho: ¿y quién podrá ayudarme en esta situación? Y simplemente, aunque no tienes fuerzas, tienes la suficiente para doblar tus rodillas, encomendarte a tu Dios, y tú ves a Dios obrar en tu vida, en tu familia, en tu trabajo o en aquello que le has pedido ver su mano, y verás la mano de Dios, hermano. Y tendrás fuerza. Irán de poder en poder. Moisés tenía 120 años de edad y a pesar de ser grande, dice la Biblia que seguía lleno de poder y fuerza. Pablo estaba
prisionero en Roma, pero Dios le daba fortaleza. Cuando estamos en la prisión de la duda o del desánimo, Cristo nos da esa agua viva y esa fortaleza para sostenernos, hermano. Incluso Esteban, siendo apedreado, Dios le dio un corazón que la Biblia dice en el libro de Hechos, y Esteban vio la gracia de Dios mientras lo apedreaban. No me digas que tú no puedes ver en esta noche la gracia de Dios y la gloria de Dios, porque nadie te está apedreando, mi hermano. La necesidad que tenemos no es de una reforma política, sino una reforma espiritual en el corazón de los y las cristianos, hermanos. Y los cristianos deben decir una vez más: Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi corazón. Y si tú haces esa decisión esta noche, fue un buen mensaje. Y si no, hermanos, aquí la meta no es entretenerte, es que tu corazón se lo des al Señor, hermanos. A veces uno tiene metas y se entrega completamente para obtenerlas. A veces son metas buenas, a veces son metas tan vanas, y a veces al obtenerlas ya ni siquiera lo valoras, hermano. A veces uno dice: ¿cómo quisiera tal cosa? Y tal vez Dios te permite tener esa cosa y ya después ni siquiera valoras eso que tienes. Y sabes que tristemente esa filosofía mundana se ha introducido en la vida cristiana. En un principio anhelabas conocer más a Dios, hermano. Anhelabas servirle más, y ahora ya soy salvo, me voy a ir al cielo, mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Como si fuera cualquier cosa. Cuando ha sido el milagro más grande que ha ocurrido en nuestras vidas. Cristianos han perdido el gozo de la salvación, el entusiasmo de leer la palabra de Dios, la emoción de asistir a la casa de Dios. Comienza a perderse de los asuntos espirituales, se convierte en algo ordinario, lo extraordinario, porque Dios es extraordinario, mis hermanos. Pero para ti es un servicio más, hermano. Se ha vuelto ordinario lo sublime. La salvación de muchos ya no es tu carga. Y es un desafío hoy en día mantener un corazón para Dios sin que sea una carga pesada. Porque no lo es, hermanos. Amén. Necesitamos un ayudamiento personal, y la única vez y la única manera que lo vamos a recibir es pidiéndole perdón a Dios y que Él avive nuevamente ese corazón, hermanos, para las cosas del Señor. Nuevamente recuerda lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es nuestro corazón. Y después le añade: más que todas las cosas. No solo nos engaña más que quien sea. Si dejas que tu corazón te guíe, escúchame bien, hermano, si dejas que tu corazón te guíe, nunca te acercará más a Dios. Yo a veces he hablado con personas y a veces dan unas respuestas. Recuerdo una vez estaba dándole el evangelio a una persona en San Luis Potosí y le dije: mira, hay que congregarnos, hay que buscar a Dios. Y me dijo: no, este domingo no. Y le añadió a esa plática: yo hablé con Dios y le dije: Señor, tú sabes que tengo que ir al tianguis o al mercado, no sé dónde iba a ir. Y después le añadió: y Dios me dijo: está bien, hija, vete al mercado. Hermanos, ella me lo dijo seria. Yo sé que para nosotros es un tono de burla porque es algo bíblico y sabemos que es la voluntad de Dios y no está en juego por ninguna cosa que pase. Y guarda esto en tu corazón: antes la iglesia era el pretexto para faltar a cualquier cosa, y ahora cualquier cosa es pretexto para faltar a la casa de Dios, hermano. De nada, hermano, Dios te bendiga. Salmos 12:1 dice la escritura. Salmos 12:1 dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Ya no hay quien busque la piedad, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y leamos juntos lo que dice, doblez de corazón. Con un corazón doble. Muchos hombres viven sus vidas con un doble corazón. Nuestra sociedad se ha hecho fácil para que un hombre deje que su corazón siga el placer, hermano, y tiene un doble corazón. Un día está comprometido con su esposa y al siguiente la abandona y se va con otra. Un día sirve a Dios con dedicación y al siguiente deja de hacerlo, vive para Él y sus propias metas. Y por eso hay textos que nos dicen: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo
es enemistad contra Dios, y parece que cada vez queremos ser más amigos del mundo que de Dios, hermano. No puedes darle tu corazón al mundo de lunes a sábado y esperar tener un corazón completamente recto para Dios el domingo. Por eso es bueno el servicio entre semana, hermanos. Porque, hermanos, nuestra mente no está pensando en la obra de Dios. Está pensando en todo menos en la obra de Dios. Pero venimos a la iglesia y dices, es cierto, perdón, Señor, debo ponerte a ti primero. Y esto ayuda a nuestro corazón, hermano. Lo que escuchamos, cómo vestimos, cómo hablamos, esto habla de cuidar nuestro corazón. Debemos determinar hacer actividades, no solo el domingo, sino entre semana, que nos lleven más a Dios, hermano. Y tú sabes las actividades que te ayudan a acercarte a Dios. Hazlas, hermano. Y no pongas condiciones a tu dedicación a Dios. Muchas veces intentamos evitar el valle, como el salmista. El salmista enfrentó el valle, pero él dijo, yo sé que este desierto se va a convertir en un estanque de agua más adelante. Pero muchos cristianos quieren evadir el valle, hermano. No hay atajos para la voluntad de Dios, hermanos. Muchas veces intentamos cruzar o evadir el valle o arreglarnos de antemano con Dios de alguna manera, hermano. A veces tratamos de regatear nuestra dedicación a Dios. Y te lo voy a explicar, hermano. Señor, si bendices mi familia, entonces te voy a ser fiel. Como si fuera un mercadeo. Como un cristiano debe decir, Padre, te voy a ser fiel. Y aunque venga un desierto, yo sé que más adelante va a haber estanques de agua. Debemos determinar tener un corazón para Dios en lugar de un corazón para las buenas intenciones. Habacuc 3:17, mira lo que dijo el profeta. Habacuc 3:17 dice la escritura, aunque la higuera no florezca. Qué triste, hermano. Si plantaste una higuera es para que florezca. Nadie planta una higuera para que se seque. Pero el salmista, su convicción era tan grande y su deseo más grande era Dios, que dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, es más, que las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Te imaginas qué triste un corral sin vacas, hermano? Y dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Y muchas veces pareciera que la Biblia dice, solo si multiplicas mis vacas me alegraré en Jehová. No, hermano, aunque no haya vaca, con todo me alegraré en Jehová. Muchos cristianos intentan de regatear con Dios. Si me das ese trabajo, entonces mereces mi fidelidad. Si me haces el gerente, entonces mereces mi fidelidad. Si el pastor me trata bien, entonces seré fiel. Si ya no tengo problemas, entonces seré fiel. Si otras personas me apoyan, entonces mereces mi fidelidad. Como si se regateara. Cuando debemos determinar tener un corazón para Dios, escúchame bien, hermano, pase lo que pase. ¿Por qué, pastor? Por el simple hecho que Dios lo merece, mis amados hermanos. Porque Él es digno, hermanos. Salmos 84:10, regresamos al salmo que estamos estudiando, ya estoy aterrizando, hermano, no se duerman, Y si los despierto, disculpen si alzo la voz, hermano, la voy a regular. Salmos 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios. Hermano, ¿te das cuenta del corazón que hay detrás de ese versículo? El salmista no ponía en duda, iré o no iré a la casa de Dios. No, yo voy a ir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque mejor es un día en tus atrios. Porque mejor es un día en la Iglesia Cristiana Bautista Fuente de Agua Viva. Hasta pareció comercial, ¿verdad? Come frutas y verduras, hermano, ya deja de tomar coca. Ahí ya sentí un espíritu de incredulidad por allá atrás, ¿verdad? Okay, me retracto, hermanos. Y el salmista dice, mejor es un día en tus atrios que mil, aunque sean buenos, porque si no está Dios, dice el salmista, no son buenos esos 1000 días. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios, ahí donde está sentado nuestro hermano Marco. Escojo estar sentado en la puerta de la iglesia. ¿Te das cuenta del corazón del salmista? ¿Qué hay detrás de estas palabras? Ese debe ser nuestro anhelo. Mientras preparaba el mensaje, recordaba una historia que dijo el pastor Fugate una vez que vino. Una pequeña niña que recogían en el camión
que venía a la iglesia y me preguntaban en su escuela, menciona los 100 lugares que te gustan de todo el mundo. Pues un amigo ponía Disneylandia y otro amigo ponía Six Flags y empezaban a enlistar ahí por números. Y la pequeña le puso en el número 1, cuando el camión pasa por mí me llevan a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Sorpresivamente después en el lugar 2 decía, cuando el camión pasa por mí me llevan a la iglesia. El lugar 3 decía, cuando el camión pasa por mí me llevan a la iglesia. Y 100 veces escribió la pequeña, cuando el camión pasa por mí y me lleva a la iglesia. ¿Cuál es el lugar que más amamos, hermano? Podríamos ser sinceros y decir con honestidad, amo la casa de Dios. ¿Aún anhela mi alma ardientemente los atrios de Jehová? No hay duda que esa niña tenía un corazón para Dios, hermano, pero es triste que hoy en día los cristianos deserten de su Señor. El ejército de cristianos se está perdiendo, los cristianos dejan sus iglesias, los cristianos dejan sus familias y lo peor es que al final del día abandonan a su Dios, hermano. Creo que todos hemos visto algunas fotos cuando dice desaparecido y hay la foto de un niño. Y eso nos conmueve. Y decimos, imagínate cómo se ha de sentir su padre. Imagínate su madre cómo se ha de sentir al ver que ese niño esté extraviado y tal vez incluso en redes sociales dice, comparte porque se perdió y mencionan el nombre. Y simplemente me pongo a pensar, ¿qué pensará Dios, hermano, de que todos los cristianos se aparten de su Padre y estén errantes por todos lados, hermano, alejados de su Dios, alejados de su Padre, hermanos? Así le pasa a muchos cristianos desaparecidos, porque aunque estemos en este lugar, lo más importante es que nuestro corazón esté completamente con Dios, hermano, y que aún en medio de las dificultades tú sigas adelante. Quisiera hacerte unas preguntas para terminar el mensaje, hermanos. Primer pregunta es, ¿está bien tu corazón con Dios? Segunda pregunta, ¿tu corazón es recto para con Dios? Tercer pregunta, ¿crees que puedes sin la ayuda de Dios? Cuarta pregunta, ¿no crees tú que entregarle todo tu corazón a Dios sea necesario? Hay un Dios en el cielo que espera que podamos arrepentirnos y que algunos corazones vuelvan a ser entregados a Él, hermanos. Es Dios quien sabe reparar el corazón de un cristiano. Termino con esta ilustración. Años atrás, cuando empezaban los autos, pasó por ahí un Ford y alguien estaba ahí echándole mecánica al motor. Se acerca un hombre de traje, traía sombrero, estaba bien vestido y le dijo, ¿quieres que te ayude? Y volteó a verlo y dijo, pues no tienes fachas de mecánico, no creo que me puedas ayudar. Y le dijo, ¿pero usted sabe algo de mecánica? Y le dio su tarjeta de presentación y decía Henry Ford, y decía, por supuesto que sé, yo lo hice. ¿Sabes quién puede ayudar tu corazón, hermano? Quien te hizo. Y esta noche debes ir a Él para que ese corazón vuelva a estar donde debe estar. Un corazón para Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, y vamos a orar.